Episodio número 2882. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando hoy este jueves 15 de agosto. La persona sana en el infierno. En el marco de esta lección número 7, instruyendo a los discípulos, parte 1, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Esta semana hemos estado abordando esta poderosa lección y estamos haciendo nuestro agosto. Hoy 15 de agosto, a mitad ya del mes, y estamos avanzando de una manera increíble. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo claramente, luego en la parte del lunes, el costo del discipulado, en la parte del martes, la montaña y la multitud, y en la parte de ayer miércoles, ¿quién es el más grande? Hoy se pone todavía más interesante con el título La persona sana en el infierno. Y recuerden que este programa nunca ha pretendido, no pretende ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes esto es una guía, una referencia, para que usted tenga una idea de cómo llenar su lección y de esa manera poder ser edificado. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo ustedes pueden comunicarse con nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, y que podamos aplicar esto a nuestras vidas, que esto se refleje en un bien directo a nuestros hijos, si tenemos hijos, si tenemos también algunos otros familiares, que todos sean bendecidos donde quiera que estén por este estudio, y que también tú bendigas a nuestros hermanos en Cristo, que bendigas a nuestros compañeros de trabajo y a todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La persona sana en el infierno. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50, Marcos 9, del 42 al 50, para responder a la pregunta: ¿qué tienen en común las enseñanzas de Jesús de este texto? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere
y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 9, del 42 al 50. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué tienen en común las enseñanzas de Jesús en este texto? Y aquí nuestro comentario. Tienen en común que todos terminan diciendo que es mejor ir sin una mano, o sin un pie, o sin un ojo, pero que no seamos echados al infierno, donde el fuego no puede ser apagado y donde el gusano nunca muere. Repite también que el fuego nunca se apaga. Esto tiene, a primera vista, podría decirse como un tema del infierno, pero en realidad, ¿acaso se refería Jesús a un infierno como lo conocemos hoy en día, como lo han popularizado las series, como lo han popularizado incluso las películas, y todo apunta como que es a eso que se está hablando? Pero no es así. Jesús está hablando de un infierno que no es literal como lo conocemos, sino más bien de un lugar que es un vertedero. Un vertedero está el gusano, un vertedero siempre hay fuego, el fuego nunca se apaga porque siempre hay algo que quemar. En este caso se refiere al Valle del Hijo de Hinnom o al Gehenna como un lugar donde se llevaban ese tipo de animales. Y Jesús estaba haciendo una comparación de ser llevado a un fuego que está constantemente activo, pero obviamente no en sus dimensiones, sino en sus consecuencias. Eso se refiere, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con vida eterna y muerte eterna, porque no es sufrimiento eterno, por si acaso. A primera vista, este pasaje parece un conjunto de enseñanzas dispares de Jesús, agrupada sin una razón en particular. Sin embargo, una mirada más cuidadosa revela que cada enseñanza sucesiva contiene una palabra clave que vincula con la anterior. El pasaje gira en torno a tres términos o expresiones principales que hacen avanzar la instrucción paso a paso: ocasión de caer, fuego y sal. La primera enseñanza es acerca de los pequeños, en referencia a los nuevos creyentes. En el reino de Dios se recomienda a los maestros y a los líderes la responsabilidad de velar por estos nuevos conversos con especial cuidado, a semejanza de los requerimientos éticos del Antiguo Testamento para el cuidado de los más vulnerables en la sociedad de antaño, o sea, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Jesús habla hiperbólicamente de que sería preferible ser ahogado en el mar antes que hacer pecar a uno de estos pequeños. La expresión clave ocasión de caer conduce hacia la enseñanza más prolongada dentro del pasaje. Dos dilemas confrontan al lector. En primer lugar, ¿está Jesús realmente enseñando a la gente a amputarse un brazo, una pierna o a sacarse un ojo? Segundo, ¿está enseñando la existencia de un infierno eternamente ardiente? La respuesta al primer interrogante es no. Jesús no está hablando en favor de la mutilación, algo que en el judaísmo se rechazaba. El Señor está empleando una hipérbole o una exageración para establecer su punto. La pérdida de una mano, un pie o un ojo es algo terrible. ¿Cuánto más desastroso debería ser para un cristiano el hecho de pecar? Básicamente esa es la comparación, ese es el énfasis, es ahí donde Jesús quiere llegar para hacernos ver cuán odioso debe ser a nuestra vista el pecado, que deberíamos preferir cortárnosla
no significa que deberíamos cortárnoslas. O sea, una cosa es preferir y otra cosa es hacer. Yo prefiero no pecar, pero peco y no por eso me muero instantáneamente. Por esa razón, Dios me da una nueva oportunidad, pero el ideal es no pecar. Entonces, en ese sentido, debería ser odioso el pecado, pero no literalmente que usted tiene que mutilarse. La segunda pregunta también recibe una respuesta negativa. Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eternamente candente. ¿Y cómo lo sabemos? Primero, porque el pasaje contiene un cierto tono humorístico. Imagina personas entrando en Jerusalén o en la Jerusalén celestial solo con un ojo, con un pie o con una mano. Considera luego la idea de que ciertas personas anatómicamente completas fueran arrojadas al infierno. No debería ser a la inversa. La persona saludable en el infierno. De eso se trata el género comedia. Una comedia tal acerca de un asunto tan serio lo conduce a uno a considerar que Jesús está ilustrando un punto mediante una hipérbole o una exageración. De hecho, recuerdo también la exageración famosa, y ustedes también la recuerdan, de el ojo de la persona, la pajita en el ojo que tú tienes, mientras la otra persona que te está criticando tiene todo un tronco. Imagínate tú, esa hipérbole de una pajita, no mires la paja del ojo ajeno, antes bien, mira la viga, o sea, mira el pedazo de madera que tú tienes, porque es algo como jocoso. Los oyentes de Jesús posiblemente se reían al escuchar esto porque entendían claramente que no era algo literal, pero sí tiene que ver con la exageración para llegar a un punto. Pues de la misma manera, el pecado es algo que debería ser tomado tan en serio que sería preferible, que eso es la palabra clave, preferible, no plausible, no para hacer un mandato de esto, sino que es preferible perder una mano, perder un pie o un ojo en lugar de pecar. Dios nos está llamando, en todo caso, a preferirlo a Él antes que el pecado, a preferir estar en paz con Dios antes de estar en paz con los hombres, y que eso nos sea algo terrible para no llegar a la vida eterna. De hecho, al final se hace un énfasis muy interesante, y es que Dios nos llama a tener sal en nosotros mismos y tener paz los unos con los otros. O sea, a tener un balance de entender que somos sal, que estamos para darle sabor y sentido a nuestra vida y a la de los demás, y a tener paz los unos con los otros, a no estar en competencia ni nada por el estilo. Pues ahí es que Dios nos quiere llevar. En cuanto al infierno, lo eterno de Él, como le dije antes, son sus consecuencias, no su fuego. Juan capítulo 3, versículo 16, con el énfasis añadido del autor, diría de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, quienes se pierden no se queman para siempre. En su lugar, ellos mueren para siempre. Es una gran diferencia. Y como yo le dije antes, no es un tormento eterno. Aquellos que creen en el infierno parece que no leen la Biblia, porque la Biblia habla de que van a morir eternamente, no a sufrir eternamente, porque esas son dos cosas totalmente diferentes. Dios te dice que hay un cielo que ganar, un infierno que rehuir, pero ese infierno
es porque viene un fuego que quema todo, es un infierno, y luego se apaga. De hecho, cuando hay un fuego de esa magnitud, que es un fuego bien fuerte, se dice, hay un infierno de llamas, o hay un infierno. Se refiere simplemente a un fuego bien grande, pero ese fuego se apaga, ese fuego tiene su límite. Y como le dije antes, cuando Jesús hablaba de este infierno donde el gusano no muere, obviamente que no es el infierno como la gente se lo imagina, sino comparando que en vez de que te echen completamente a un lugar de tormento, como la gente se imagina, pero en vez de que te lleven a un lugar donde hay un vertedero porque ese pedazo de mano se pudrió, ese pedazo de pie se pudrió, hay que botarlo, o ese ojo, lo que sea. En vez de que te tiren entero, mejor que tiren ese pedazo ahí y que se queme, porque definitivamente lo que se busca aquí es evitar el pecado a toda costa. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido la persona sana en el infierno. Esto tiene que ver con que Dios prefiere que tú, en ese sentido, consideres el pecado de una manera tal que tú prefieres no hacerlo, para de esa manera no estar supuestamente completo físicamente, espiritualmente, creyéndote que estás así, cuando en realidad estás para echarte en el lago de fuego que al final de los días vendrá. El Señor tenga misericordia y cada uno de nosotros pueda evitar ese castigo a toda costa, porque Cristo finalmente nos quiere regalar la salvación. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, en nuestro estilo de vida diario, para que podamos invocar tu nombre, para que podamos evitar el pecado a toda costa, y que de esa manera tú puedas dirigir nuestras vidas, nuestra familia, todo lo que hagamos y todo lo que seamos, que todo sea dirigido y bendecido por ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 7, Instruyendo a los discípulos, parte 1, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397, y también pueden comunicarse al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. Y recuerden que estamos en un proceso de crear una nueva página, crear nuevos contenidos. Por lo tanto, pedimos sus oraciones, su apoyo decidido para hacer este sueño realidad. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.